Tratando de servirte me perdí, tratando de agradarte confundí mi servicio a ti con mi devoción. Busqué en otro lugar mi identidad, mis horas se llenaron de ansiedad y extrañé tu voz en mi corazón. Y entonces comprendí que estar a tus pies era mi lugar. Estar a tus pies y escucharte hablar. Que estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón. Hoy vuelvo a ese lugar de intimidad, hoy vuelvo a rescatar la identidad que se encuentra en ti y en tu voluntad. Y solo es necesario descansar en tu palabra fiel y procurar que mi corazón vuelva a su lugar. Y entonces comprendí que estar a tus pies era mi lugar. Estar a tus pies y escucharte hablar. Que estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón. Que estar a tus pies era mi lugar. Estar a tus pies y escucharte hablar. Que estar a tus pies era la razón, la necesidad de mi corazón. Hola amigos, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Es un gozo estar con ustedes el día de hoy en este miércoles de predicación, todavía en esta modalidad virtual. Yo espero que pronto ya se puedan retomar actividades como las de los cultos de los miércoles de manera presencial, con ayuda de Dios, tomando sabias decisiones. Así podrá ser. El día de hoy, hermanos, me dirijo con ustedes con ayuda de Dios, a quien le doy gracias primeramente por permitirme ser herramienta para transmitir este pequeño mensaje, hermanos, que he titulado 3 habilidades que nuestros hijos necesitan aprender. El texto en el que estaré basando esta meditación se encuentra en el libro de Proverbios 27:17 y dice así: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hermanos, permítame hacer una pequeña oración antes de comenzar con este tema. Señor, te doy gracias en esta hermosa tarde, noche, Señor, en este día en el que tú nos permites estar, Señor, aún a través de estos medios, consultando tu palabra, meditando en ella, escudriñándola, Señor, y poniéndola en práctica principalmente. Señor, te pedimos que uses, Señor, esta herramienta y que este mensaje llegue a quien tenga que llegar, Señor. Quizás estemos predicando para muchos, pero tú tienes un plan perfecto para que esta meditación llegue a una persona en especial. Así es que, Señor, utiliza tú esta meditación que proviene de ti, del Espíritu Santo, quien nos ayuda, Señor, a poner en práctica y a
bosquejar esta meditación. Te pido, Señor, que clarifiques mis ideas, que no haya ningún estorbo y que los hermanos, donde quiera que estén, los amigos, escuchen esta meditación y la atesoren en su corazón y la pongan en práctica por amor a ti, Señor. Todo esto lo pedimos en el sagrado y bendito nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Decíamos pues, hermanos, y leíamos este versículo de Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Aguzar, hermanos, amigos, el hierro significa afilarlo, pulirlo, dejarlo listo. Y eso es también uno de los propósitos de la familia, prepararnos para enfrentar la vida, para las diferentes situaciones y circunstancias que enfrentaremos, así como también para los distintos tipos de personas con las que nos relacionaremos en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. Debemos estar siempre listos para ayudar. El cristiano tiene un propósito y es que debemos reflejar el amor de Cristo, debemos reflejar la persona de Cristo, debemos reflejar el sacrificio de Cristo en nuestra persona. Entre más personas vean que nuestra congruencia tiene un sentido relacionado con nuestro amor a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, ellos comprenderán de dónde viene, de dónde proviene este trato hacia los demás. Nosotros como cristianos, para enfrentar la vida, para enfrentar el mundo real, nuestros hijos cristianos, deben salir de casa. Deben salir de casa físicamente y deben salir de casa también espiritualmente, es decir, deben estar preparados su corazón, su mente, siempre no para pelear contra el mundo, sino que debemos prepararlos para que ayudemos a través de nuestros hijos también y a través de nuestras vidas. Ahora que estuvieron nuestros hijos en esta pandemia, que estuvieron en casa, que los tuvimos aquí casi 2 años, algunos nos pudimos dar cuenta de las habilidades, del corazón, de su manera de relacionarse con sus amigos, con sus maestros, con la gente. Nos pudimos dar cuenta que en algo quizás no hemos fallado, que han visto el modelo en sus padres y que ellos tratan de reflejar también ese mismo modelo que proviene principalmente de Cristo, que proviene de las Escrituras. Y es que por eso debemos estar, no podemos estar siempre con nuestros hijos. Ellos deben salir de casa, deben explorar su propio mundo, ellos deben crear lazos de amistad, ellos deben crear relaciones sabias con sus compañeros de trabajo, con los compañeros de estudios, con compañeros en lo social, en lo sentimental, en las amistades, en la familia. Nuestros hijos deben saber que hay distintas personas y que hay distintas maneras de relacionarse. Hablaba yo de las habilidades que nuestros hijos les detectamos cuando estuvieron aquí de manera virtual en los estudios y me gustaría definir qué es una habilidad. Una habilidad es la capacidad que tiene una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad, es decir, que no le cuesta trabajo. Esa es una habilidad verdadera. Ahora vamos a reflexionar, como les dije, el título es 3 habilidades que nuestros hijos necesitan aprender. Vamos a reflexionar a través y por medio de la palabra de Dios en esas 3 habilidades que por lo menos el día de hoy quisiera compartirles para que nuestros hijos aprendan en casa y que cuando estén fuera puedan enfrentar este mundo y las distintas relaciones con los demás. ¿Cuáles son esas habilidades, hermanos? La primera, leo la primera carta a los Corintios 16:12,
dice acerca del hermano Apolos: mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Esto lo está diciendo Pablo. Y la primera habilidad, hermanos, está relacionada con la habilidad para decir no con firmeza y sin temor. Seguramente a muchos de nosotros pensaríamos con respecto a este versículo que acabamos de leer, que Apolos debería de haber aceptado la petición del apóstol Pablo para ir a la iglesia en Corinto. Quizás, como muchos decimos, pudo haber ido por compromiso o por cortesía, pero el apóstol Pablo dice que Apolos de ninguna manera tuvo voluntad de ir, es decir, que Apolos dijo que no y se mantuvo firme. No podemos saber si Apolos tenía razón en no querer ir, ni tampoco si Pablo tenía razón en presionarlo, pero lo que sí podemos ver es el carácter de Apolos en la firmeza que tenía en decir un no, aún a pesar de ser presionado a hacer algo. Esto le nació del corazón para tomar una decisión. No sabemos si fue la más sabia o no, pero tomó la decisión con firmeza, tomó esa decisión sin temor, como dice este versículo que acabamos de leer. Igualmente podemos ver la madurez del apóstol Pablo, este apóstol que escribió cartas paulinas maravillosas y que tenemos la oportunidad de leerlas. Podemos ahí escudriñar y ver siempre en todo momento esta madurez del apóstol Pablo para aceptar ese no sin criticarlo públicamente, pues solamente dijo, bueno, irá cuando tenga oportunidad. Lamentablemente o lastimosamente eso es lo que nosotros no podemos hacer o nos cuesta mucho a veces decir no. Pues muchas veces nos comprometemos o aceptamos hacer cosas que no queremos hacer simplemente por el temor a quedar mal, por el temor a ser criticado o porque quizás nuestra manera en la que fuimos educados también nos guió a que nunca debíamos de decir que no, porque quizás eso mostraba falta de respeto, quizás eso mostraba falta de compromiso o que no debíamos faltar a algo que se nos estaba pidiendo. Pero tenemos, hermanos, amigos, que saber que decir no es un derecho que tenemos todos, que nos da Dios. De hecho, al único a quien nunca debemos decirle que no es a Él, a nuestro Dios, ¿verdad? Siempre debemos estar preparados, precisamente porque Él nos dotó de dones, Él nos dotó de ministerios, Él nos dotó de habilidades, ¿verdad? Nos dotó de talentos y eso proviene únicamente de Él. Así es que no podemos decirle que no al creador de estas habilidades, de estos dones y talentos. Para decir no, hermanos, amigos, se necesita ser sabios para comprender algunas cosas muy importantes. No podemos ni debemos tratar de complacer a todos, pues al final quizás en nuestra vida nos sentiremos infelices o amargados o atiborrados quizás de compromisos por no haber dicho un no sabiamente. Es mejor decir un no sincero que vivir mintiendo, inventando excusas. La palabra ahí en Santiago 5:12 nos dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Nos lo permite Dios, está escrito en su palabra, y cuántas veces ese no debió haber sido manifestado en la vida de los hombres y de las mujeres, ¿verdad? Si Eva no hubiera dicho que no con esa firmeza y con esa autoridad, hermanos, estaríamos nosotros ahorita contemplando la gloria de Dios frente a frente, viviendo en otros tiempos, viviendo en otras maneras, ¿verdad? Conforme Dios lo tenía previsto en su diseño original.
Sin embargo, ese no nunca vino. Entonces, lo que ahora tenemos es producto de lo que nos dice este versículo, tenemos condenación. ¿Por qué? Porque nos aísla, porque nos sujetamos quizás a compromisos que en nuestro corazón sincero no queríamos, etcétera, y entonces esto nos trae condenación. Hay algunas personas, hermanos, que en realidad no necesitan ayuda, sino que son irresponsables y manipuladores y quieren aprovecharse de la buena voluntad. A veces también debemos detectar esto, hermanos. Muchas personas conocen nuestro corazón, muchas personas saben que siempre estamos dispuestos a ayudar y que prácticamente el sí siempre lo tenemos listo, siempre lo tenemos previsto, ¿verdad? Y a veces hay personas, no solamente cristianos, hay personas que detectan esto y ellos le llaman nobleza, ellos dicen, al cabo es muy noble, él siempre está dispuesto y nos va a decir que sí. Sí, hermano, hágalo en la medida en la que ese sí no lo condene ni lo obligue a separarse de las cosas importantes, de las cosas como Dios, su familia, sus amigos, el trabajo, etcétera. Cumpla primero con aquellos objetivos en los que dio un sí firme, y después, conforme se vaya liberando, vaya ayudando a los demás en la medida de lo posible. Hermanos, la segunda habilidad es la habilidad de manejar sabiamente las críticas. Uy, qué duras son las críticas. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermano, yo no sé si usted ha sido criticado o no. Yo no sé si usted ha vivido crítica en su vida, pero sí, yo sí lo he vivido y lo he vivido en distintos momentos y en distintas etapas, en lo laboral, en mis relaciones de amistad, incluso en el ministerio de la iglesia. Siempre hay esta realidad. La realidad es que a todos nos agrada que las personas nos den una palabra de aliento, y nos motiven, nos den una palmada y nos digan qué bien lo hiciste. Nos gusta que las personas aprueben lo que hacemos, pero tenemos que comprender que hay algo inevitable junto con esta aprobación, las críticas. Es por eso que es muy importante que aprendamos a manejarlas y que no nos afecte nuestra motivación, ni nuestra autoestima, ni el servicio a nuestro Dios, ni las relaciones en las que estemos en ese momento. ¿Qué es una crítica, hermano, amigo? Es un juicio u opinión personal que se expresa sobre alguien o sobre lo que hace esa persona, cual puede expresarse de manera positiva o constructiva o de una manera negativa o destructiva. Ya que no podemos evitar estas críticas o ser criticados, tenemos que estar preparados para poder manejarlas. La crítica debemos saberla manejar sabiamente para de esa misma manera nosotros, como dice el versículo, ser sabios y ser siempre hablar con gracia, sazonados con amor, con sal, dice el versículo, ¿verdad? Y poder de esa manera sabia y responder. Y aunque pueda llegar a ser y que pueda llegar a ser beneficiosa esa crítica, revertir ese posible daño con la cual provino y convertirla en algo benéfico para nuestra vida. Hay algo que no es bíblico, pero que tengo muy presente, que las críticas son como solicitudes de servicio. Cuando alguien te está criticando, en realidad lo que está pidiendo es algo. Hay que detectar qué es lo que están pidiendo en realidad, cuál es el fondo de esa solicitud, porque la crítica viene a ser algo que nos puede ayudar si lo revertimos y lo usamos sabiamente. Primero tenemos que reconocer, hermanos, que si lo que hacemos está mal o no lo estamos haciendo bien, seremos criticados y señalados. Debemos ser maduros y reconocer esto. Pero aún,
Si lo que estamos haciendo está bien y nuestro servicio es excelente delante de los ojos de Dios, aún así seremos criticados quizás a veces por la envidia. Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción del espíritu. Hermanos, si hay una persona que usted está haciendo un trabajo para Dios y que lo aceptó dignamente, pero aún así vienen las críticas, ore por esa persona, ore para que ese espíritu sea cambiado, para que verdaderamente esa persona, ese hermano, hermana, amigo, ese colega pueda ser transformado desde el fondo, desde su corazón, y pueda darse cuenta que a veces con la crítica daña. Entonces, ¿cómo podemos tener la habilidad de manejar la crítica de una manera sabia? Vamos a ver unos puntos sencillos. No tomar las críticas como ataques, sino comprendiendo que hay personas que tienen más conocimiento y experiencia que nosotros y quieren ayudarnos a mejorar. Salmos 141:5 dice que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Si la crítica es negativa y dañina, no permitamos, hermanos, que lo que oyes llegue a nuestro corazón. Lo que usted oiga, que no taladre su corazón y su pensamiento. Deseche las palabras que puedan corromper su corazón con resentimiento o rencor. El mismo libro Eclesiastés 7:21 nos dice: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Es decir, hermano, no invierta tiempo innecesariamente en aquel que le critica. Invierta tiempo en crecer, en mejorar, en seguir sirviendo a Dios. Dejar de estar preguntando y queriendo saber lo que los demás están hablando de usted. Cuide su corazón, sea sabio. Recuerda que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, y una parte de esa armadura, bueno, dos partes: el yelmo, es decir, el casco, y la coraza, que cubren uno nuestros pensamientos y otro que cubre nuestro corazón. Sea sabio, hermano, en permitir que sí y que no llegará a su cabeza. El libro de los Proverbios 4:23 dice, seguramente conoce este versículo, es un versículo universal: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y lo dice sí físicamente, es decir, no metafóricamente, porque del corazón es de donde mana, de donde brota la sangre que irriga todos nuestros órganos y es lo que nos da vida. Pero también de ahí provienen los pensamientos, sean buenos o malos. Pensemos en todo lo puro, pensemos en todo lo que proviene de Dios, pensemos en las cosas que vienen de arriba. Otro punto: con las personas que nos han criticado de manera negativa y dañina, debemos comportarnos como verdaderos cristianos, no pagando mal por mal. Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y orad por aquellos que nos han criticado de esa manera. Mateo 5:44 y 45 se une también a esta escritura y dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La palabra no se equivoca, hermanos. La palabra es sabia y de esta manera nos ayuda a darnos cuenta de realmente en qué debemos prestar atención, en qué debe estar nuestro corazón. Otro punto es que la experiencia negativa de recibir este tipo de críticas que nos molestan también nos deben servir para comprender lo que los demás sienten cuando hemos sido nosotros los que hemos hecho este tipo de críticas dañinas. Recuerde, hermano, que cuando usted señala, hay 3 dedos que están señalándolo a usted. Usted señala con uno, pero hay 3 que lo señalan a usted. Eclesiastés 7:21 y 22 dice:
Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, pero para que no oigáis a tu siervo cuando dice mal de ti. El versículo 22 dice, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Es decir, hermanos, que el Señor nos trae a la memoria o nos evidencia cuando nosotros aún no conocíamos de Cristo y fuimos duros. Fuimos duros con nuestros padres, fuimos duros con nuestros hermanos, con nuestro esposo o esposa, fuimos duros con aquellos que nos amaban, con aquellos que nos trataban de enseñar, y entonces esto se revierte y viene a nuestra vida y nos muestra que no debemos ser críticos, porque cuando a nosotros nos criticaron fue duro y nos dolió, nos lastimó. Un último punto de esta segunda habilidad es que debemos tener la sinceridad y la valentía, pues eso es tener carácter para reconocer, aunque nos duela, aquellas cosas que sí son verdad y que fue señalada en la crítica que nos hicieron. Hermano, a veces nos critican porque estamos haciendo mal trabajo. A veces nos critican porque quizás nosotros estamos pensando que se tiene la razón. Proverbios 15, 31 y 32 dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene un poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento y luego aceptarlas mejorar en nuestra vida. Esto llevará, hermanos, a que nosotros mismos crezcamos. Recuerde que el que lo está criticando quizás no vaya a crecer tanto como usted. Acepte la crítica, permita lo que sí le conviene a su corazón, a su pensamiento, autoevalúese y vea qué es lo que puede mejorar de usted, en qué sí está teniendo aciertos y prosiga a la meta, hermano. No se quede ahí, no se empantane, no dice Pablo que hay que sacudir el polvo de nuestras sandalias y proseguir al siguiente pueblo. Es decir, no nos quedemos ahí, hermanos, porque lejos de contribuir a nuestra vida y a nuestro crecimiento, lo único que va a hacer es que nos va a amargar y nos va a separar de realmente lo que Dios tiene preparados para adelante. Hermanos, la última habilidad que quiero compartirles es esta habilidad que dice la habilidad de poder expresar su desacuerdo con sabiduría. Proverbios 26, 4 y 5 dice así, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seáis tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. A veces es dura la palabra, pero nos ayuda a reconocer qué es lo que las personas con las que nos podemos enfrentar cotidianamente. Nuestros hijos deben de reconocer que a veces hay necios afuera que ni ellos mismos comprenden lo que están diciendo. Tenemos que saber que no siempre estaremos de acuerdo con las opiniones o con las acciones de una persona. Muchas veces estaremos en desacuerdo y tenemos que aprender a tener el carácter para expresar ese desacuerdo, aun a pesar de los conflictos que eso pueda causar. Cuando yo vine al cristianismo hace aproximadamente 12, 13 años, ya con una convicción firme de creer que Jesucristo es el único Salvador y Redentor y que yo ofrecí mi vida para el servicio, a veces, hermanos, nos gusta trabajar con personas pues que nos dicen vamos bien, hay que hacer esto, y que nos apoyan y que los apoyamos y que mutuamente se van consiguiendo acuerdos y se van consiguiendo logros, ¿verdad? Pero a veces se ponen delante de nosotros personas con las que a veces no queremos trabajar. Pero si usted se niega a trabajar con ellos, usted no va a crecer, porque Dios nos capacita continuamente, Dios nos ayuda con estas pruebas a ser exaltado Él por medio de nuestras acciones, y estar en desacuerdo con el hermano no necesariamente significa estar peleado, sino que uno debe saber expresar sin que se enrojezca nuestro rostro, sin que haya coraje, sin que haya maledicencia en nuestra vida, pero sí
decirle al hermano, a la hermana, al compañero de trabajo, al amigo, al esposo, a la esposa, que hay algo que no nos gusta, que no compartimos eso, que estamos en desacuerdo, pero que debemos de llegar a un acuerdo. Seguramente en muchos ámbitos de nuestra vida nos ha tocado escuchar y soportar a estas personas necias. Y a veces por evitar conflictos no expresamos nuestro desacuerdo o nuestra desaprobación, sino que tomamos el camino más fácil y más cómodo de no decir nada. Muchas veces hemos dicho, tienes razón, cuando en realidad lo que queríamos o teníamos que haber dicho con valentía y en el nombre del Señor era, permíteme decirte que estás equivocado, no está bien lo que haces o piensas hacer, no coincido contigo, en el amor de Cristo te lo digo, pero será una decisión que tú deberás enfrentar. Hermanos, este fue la tercera habilidad. Sin duda nos ayudarán a que sigamos caminando en esta vida cristiana, en este sendero de justicia que Dios tiene preparado para usted y para mí. Sin duda las críticas duelen, sin duda no vamos a estar de acuerdo con todos, sin duda nos va a costar trabajo decir no a veces. Sin embargo, considere que ya todo está escrito y que Dios todo lo sabe y que su problema no es algo nuevo, sino que la misma palabra nos dice que debajo del sol no hay nada nuevo, todo está escrito ya. Así es que, hermanos, si usted quiere conocer más acerca de cómo enfrentar la vida cristiana y la vida en distintos ámbitos, lo único que tiene que hacer es acercarse a leer la palabra. Debe pedirle permiso al Espíritu Santo para que le ayude a escudriñar y poder entender estas cosas. Hermano, espero haber sido de bendición. Quiero concluir con lo siguiente, una conclusión corta. Hemos visto por qué es tan importante tomarnos el tiempo de enseñar estas habilidades tan importantes a nuestra familia, a nuestros hijos. Es verdaderamente una preparación para la vida y si no lo hemos hecho, nunca es tarde para comenzar. Hagámoslo desde hoy con la ayuda y la sabiduría de nuestro Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Es un placer, un gozo estar con ustedes y les doy gracias y les saludo a la distancia donde quiera que estén y Dios los bendiga grandemente. Hasta luego.